Creo que el tema es enorme, pero no por enorme es inabarcable. No tiene mucho caso insistir en por qué el Partido Acción Nacional, desde el pacto, condicionó su participación y hasta sus votos en otras reformas a la reforma político-electoral que promovió el partido de usted. Eso ya es un hecho. No, bueno, pero hay que aclarar un dato importante. Esto es producto del Pacto por México. Eso quiere decir que si no se hace esto, no hay democracia en este país. Yo creo que continuamos con una democracia inacabada. Si se hace esto, damos una oportunidad a que avance, indudablemente. Ahora, eso en cuanto a la extensión nacional del instituto. Pero aquí se ha hablado mucho de la fiscalización, del Sí. acceso a los medios, de la legalidad final y algo que no se mencionó, pero va relacionado con esto, las causas de la nulidad. Porque hoy se puede anular una cosa, pero un año después, si es que se llegara a anular algo, ¿no? No es un proceso lógico. Bueno, la causal de nulidad que ha hecho mayor controversia ha sido la de El dinero. rebase de gastos de campaña. En el DF la hemos tenido desde que entramos a esta etapa de apertura democrática en el país y no ha pasado gran cosa en relación con esa causal de nulidad, pero sí es una disuasión, creo yo, a que los partidos abusen de esta situación. Yo creo que el caso muy claro fue el de esta elección presidencial. Fue verdaderamente escandaloso el rebase de gastos de campaña por parte del PRI, escandaloso ante la vista de todo el mundo y el único que no lo vio fue el IFE. Entonces, Entonces, sancionó a otro. entonces es una situación verdaderamente patética lo que sucedió y es algo que se quiere pues, aprovechar para que haya una renovación del órgano electoral a un órgano que garantice nacionalmente el ejercicio libre del derecho humano de votar y ser votado. Y la cuota de partido, creo yo que eso se debe evitar. Una forma de evitarlo, ya vino la pregunta antes, es haciendo esa insaculación, pero una insaculación después de un procedimiento de taches, diría yo. Es decir, que los partidos sin razón alguna pudieran decir, yo no lo quiero porque no lo quiero, no doy razón alguna. Y entonces se va a hacer una criba muy interesante para dejar a las personas intachables y a esas se insaculan. Eso pudiera ser un gran avance para esta nueva autoridad electoral. Ahora, lo que yo veo, diputado Salgado, es que el tiempo se pasa y se pasa y se pasa y se pasa y no se llega a la definición. Y entonces eso ya de arranque comienza a ensuciar la calidad del órgano electoral, en el cual hemos puesto nuestras más caras esperanzas democráticas. Me parece que uno de los ingredientes fundamentales para que esta condición se dé y que podamos resolver este asunto con la mayor celeridad y con la mayor claridad es principalmente que los partidos políticos veamos a un verdadero organismo constitucional autónomo, entender el papel y el rol que nos toca jugar dentro de este organismo y dejar muy claros cuáles son las características, los perfiles, los requisitos que debe reunir quienes van a conformar este organismo para darle certeza no a los jugadores, que en este caso son los partidos políticos, sino darle también una gran confianza a la sociedad, una gran claridad hacia la ciudadanía y que podamos todos confiar en quien va a organizar los procesos electorales. Y yo quisiera también mencionar con respecto a la propuesta de la desaparición de los institutos locales electorales, que hay una gran riqueza en experiencia, una gran riqueza también en cuanto a muchos ejercicios que han provenido justamente de las entidades federativas, en donde podemos hablar de la urna electrónica, por citar un ejemplo, la segunda vuelta electoral que ya se practica en San Luis Potosí, y algunos temas que nos permiten enriquecer también este tipo de experiencias hacia la propia conformación y organización de los procesos electorales a nivel nacional o a nivel federal. Yo no tengo duda que el tema de la designación
de quienes habrán de cubrir estos espacios tan importantes tendrá que ver también en mucho dentro de esta propia reforma política con los candados que le pongamos. No se vale que quienes hoy aspiran a ser árbitros, el día de mañana y a la vuelta de los años los estemos viendo en la cancha queriendo patear el balón. Me parece que eso a la postre, como ya ha ocurrido de manera lamentable, y me parece que eso le quita una gran credibilidad y una gran confianza a los ciudadanos en este tipo de instituciones que debemos fortalecer y que debemos robustecer. Yo recuerdo cuando se hizo toda la ley del COFIPE, todo el código, cualquiera que leyera eso se daba cuenta de que era una legislación construida para atacar todo. Era hija de la desconfianza. Entonces la legislación construida con base en la desconfianza no nos llevó a la confianza, nos llevó a buscar una nueva herramienta contra la nueva desconfianza, y como que así nos vamos a seguir dentro de 10 años otro, y dentro de 15 años otro, y dentro de 20 años otro, pues al fin que las instituciones son de papel y se le tacha y se le borra y se le cambia y se le pone y se le quita, ¿no? Si me lo permite, yo creo que eso es lo grave en este tipo de situaciones. La institución debe de ser una institución sólida, que en el transcurso y en el devenir de su propia historia debe de construir, y deben de construirse los cauces para que sea más efectiva en cuanto a toda su actuación. El tema está que en el 2006 se permitió lo que no se había permitido desde el año de 1990-91 con la reforma constitucional y la reforma legal y la propia instauración del Instituto Federal Electoral después de el ejercicio de 1977 de Jesús Reyes Heroles y el rompimiento que tiene la legislación de 1987 con esa tendencia que venía ya construyéndose de hacer de México un país democrático, la plena participación de todas las fuerzas, de las mayorías y las minorías. En el 2006, en un discurso histórico, el representante de un partido de izquierda habla de las mejores elecciones organizadas en la historia de México. A las 8 de la mañana, cuando se dan los posicionamientos de los representantes de los partidos políticos. A las 10 de la noche cuestionaba todo el proceso electoral. Y hay una transición que logra por primera vez en la historia de este país, en la historia constitucional de 1917 acá, que un partido político entregue el poder a otro partido político. En el año del 2012 hay otra transición política en este país, donde también hay un cambio de estafeta entre dos fuerzas políticas distintas. Cada 6 años estamos empezando a construir de nueva cuenta, como fue en la década de los 40 y en la década de los 50, los modelos de participación que queremos. ¿Por qué no ir, sí, a las reformas que se tengan que hacer, pero ver más la participación del ciudadano en las medidas? ¿Qué ha pasado con la candidatura ciudadana? La tenemos constitucional y no la tenemos reglamentada de manera secundaria. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿El referéndum? Pensar hasta en la revocación del mandato. Esas sí son figuras de democracia. Esas son figuras de participación ciudadana. Y al Instituto Federal Electoral tratar de cubrirlo con los elementos mínimos indispensables y que sea la autoridad autónoma encargada. El modelo que tenemos constitucionalmente y legalmente de selección de candidatos, hemos visto que es ineficiente. Ahí tendríamos que ponernos de acuerdo las fuerzas políticas para que sea no partidizado, o no como propuesta de partidos políticos, gente que se han cuidado 5, 10, 15 años para poder aspirar legítimamente al cargo de consejero, que tenga que pasar forzosamente por la puerta de un partido político, sino que tenemos que darle mayor fuerza a la ciudadanía en defensa de su propio organismo, de un organismo autónomo que, reitero, ha demostrado eficacia y ha demostrado eficiencia. Tiene muchos cuestionamientos, pero ha sido sólido y en este país se han desarrollado pacíficamente los procesos electorales. Ahora, se ha mencionado mucho la condición de autonomía del instituto este o el que venga, pero hay una autonomía evidente en su funcionamiento, pero no hay una autonomía en su constitución.
el IFE depende de la licuadora, del Congreso, ¿no? Y entonces ya no es autónomo, sino nace autónomo. Bueno, es que ha sido un proceso largo en el que estamos tratando de crear nuevas instituciones en este país. O sea, esto que usted señala, el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio IFAI, ahora que está el tan propio de moda, Banco de ¿no? México, el IFAI, pues son órganos que han surgido de los 90 para acá, como proceso de tratar de darle a la sociedad mexicana instituciones que les permitan confiar en que se está haciendo realmente el trabajo para el cual fueron creadas la naturaleza de esas instituciones. Pero bueno, no hemos encontrado todavía un mecanismo que nos permita que estas personas, en el ejercicio de sus atribuciones, puedan realmente comportarse con imparcialidad. Quisiéramos un órgano electoral que no se autolimitara, que ejerciera a plenitud sus facultades, porque lo vimos en el caso Monex, cómo dejó una serie de investigaciones inconclusas, porque no quiso ir a fondo, se autolimitan, pudiendo usar todas las herramientas legales que tenían a su disposición. Y usted hace un momento decía, es que los procesos electorales, la nueva organización de los procesos electorales en México surge de la desconfianza. Sí, porque es una realidad. ¿Por qué tenemos una credencial para votar con fotografía? De entrada, ¿por qué tenemos una credencial de elector que en otros países no se tiene? Porque aquí votaban los muertos. ¿Por qué se le tuvo que poner fotografía? Para acreditar que realmente era la persona y no era el producto del carrusel. ¿Por qué tuvimos que hacer urnas transparentes? Pues para ver si no estaban rellenas antes de que iniciara la elección. O sea, ha sido efectivamente la desconfianza la que ha ido generando que nos tengamos que dar una serie de herramientas que en otros países no se dan. Yo quisiera una reforma electoral que fuera permanente, pero hay partidos políticos que están pensando cómo violar la nueva reforma electoral. Primero combatimos la guerra sucia, ya no hubo guerra sucia ahora, pero quedó el espacio de cómo tergiversar, cómo triangular recursos financieros multimillonarios a favor de una campaña presidencial, y ese es un hueco que tenemos que tapar en la legislación. No sé cuál será la próxima ocurrencia que tengan para violentar la ley y mantenerse en el poder. Mañoso. Diputado Villanueva, usted ha sido muy, yo diría, altamente crítico del Consejo Electoral actual. Dice usted que ha sido muy crítico de los dos anteriores y ojalá que no lo sea del tercero, ¿no? Porque ahora vamos a participar en la constitución del tercero. Nosotros no podríamos estar de acuerdo de quitarle el carácter federal al órgano que se encarga de organizar las elecciones en este país, porque sería un retroceso centralista que en sí mismo estaría violando la propia Constitución, en lo que tiene que ver al principio de una república democrática, laica y federalista. En todo caso, lo que quiero plantear es que si bien hemos sido también críticos de la feudalización de los órganos a nivel estatal, que se convierten en verdaderos apéndices político-electorales de los gobernadores en turno, porque además tienen prácticamente siempre controlados los congresos donde se elimina cualquier posibilidad de autonomía de estos organismos que organizan las elecciones a nivel estatal. También consideramos que la propuesta que se está planteando de centralizar a través de un instituto nacional es completamente equivocada y estoy seguro que nos trasladaría a un régimen todavía más anómalo de lo que fue la Comisión Federal Electoral en manos de Gobernación. O sea, imagínate, van a ser los partidos políticos actuales con el desprestigio que enfrentan y con un 37% de personas que consideran que la democracia es el mejor modo de organizarse políticamente. Esto quiere decir que tenemos un 63% de gente que, de acuerdo a las dos experiencias electorales anteriores, se da cuenta que estamos en una bancarrota. Yo no me preocuparía tanto ya en el listado que se tenga de los consejeros electorales. Yo adelanto, va a ser una farsa, nosotros hemos impugnado ese procedimiento desde el principio, pero lo que está de fondo en lo que tiene que ver con el sistema político mexicano es el veto a la izquierda. Y ese es el gran mensaje que se mandó primero en el 2006 y después en el 2012. Se vale cualquier tipo de alternancia
entre dos proyectos que representen exactamente lo mismo. Pero el veto real tiene que ver con la llegada y la alternancia de la izquierda, que en este caso pues no hay otra, desde mi punto de vista, que la que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y lo comento con mucha claridad porque eso también tiene que ver con la democracia más allá de esta institución, que va a estar marcada, por supuesto, y yo estoy seguro que aquí estarán de acuerdo conmigo por los intereses políticos y a veces mezquinos de los propios coordinadores que toman las grandes decisiones en este Parlamento. ¿Qué es necesario? Un consejo ciudadano, como en Brasil, hay un consejo ciudadano, social y económico, con gente de la sociedad civil, movimientos sociales, organizaciones populares, no nada más patrones, Estado y trabajadores, sino se amplía la posibilidad de la intervención en este tipo de decisiones de la sociedad lo más calificada posible. Por supuesto, aquí también estamos involucrando a las universidades públicas, privadas y a todos los sectores de investigación en el tema político, porque si el asunto se decide aquí, te voy anticipando, va a ser un fracaso, llámese como se llame y esté quien esté, por el secuestro que se va a tener de esta institución. Pues muchas gracias. Bien, creo que todo lo que ha dicho el diputado Villanueva merece quizás un poquito de reflexión antes de empezarnos a preguntar sobre la base de sus afirmaciones. Y vamos a hacer una pausa, nos seguimos con estas puntualizaciones y con algunas otras preguntas.